Veamos algunas generalidades sobre la planeación de los aprendizajes y las situaciones didácticas. La planeación por competencias supone anticipar o prever la forma en que los procesos formativos ocurran en el salón. Es una actividad intencionada, con objetivos definidos, y existen diferentes formas de planificar. Nosotros como docentes no podemos iniciar una clase, una asignatura, una sesión, sin antes haber estructurado una planeación didáctica por competencias, que es el caso que estamos estudiando en este diplomado. Para este fin, nosotros hacemos una propuesta metodológica para realizar una planeación didáctica. Existen maneras diversas de establecer una planeación y de estructurarla. Nosotros proponemos esta metodología porque contempla los elementos mínimos indispensables para cualquier tipo de planeación, independientemente del nivel educativo en que se esté elaborando. Por ejemplo, en el caso de la educación media superior, tiene su propio formato y tiene una metodología, y el nivel básico también, dependiendo del nivel, el subnivel al que corresponda, si primaria, preescolar o secundaria, incluso hasta otro nivel como telesecundaria, piden distintos tipos de planeación. Aquí se establece una manera genérica de contemplar una planeación didáctica. Describimos algunos de manera general y de manera precisa, ¿no? Se deben conocer los objetivos curriculares de cualquier nivel educativo, llámese básica, llámese medio superior. Los objetivos curriculares están plasmados en los planes y programas de estudios o en los programas de estudios de la asignatura de la materia. En estos programas también se deben localizar, que es el punto 2, los distintos niveles de competencia. Los niveles de competencia los estableces, deberían de establecerse en equipos de trabajo, en colegiado, en trabajos académicos, en consejos técnicos, pero en caso de que no lo hagas así, tú puedes establecer tus propios niveles de competencia. En el caso, por ejemplo, de la educación básica, cada asignatura, su programa, su plan, tienen establecidos las competencias que se desarrollarán o que se fomentarán. También establecen los rasgos de competencia que se desarrollan, establecen las competencias específicas de la materia. Entonces tú vas a seleccionar de esas que te están diciendo cuáles competencias vas a seleccionar. En el caso de la educación media superior, no te dicen exactamente las competencias, te muestran todas en los planes y programas de estudio. Es de esperarse que de las 12 u 11 competencias genéricas que tiene la educación media superior en los programas de estudio, no vas a desarrollar las 12 competencias genéricas. Seleccionarás aquellas que son pertinentes y adecuadas a tu materia, esperando que sean 2 o 3 por materia, en también las competencias disciplinares que corresponden precisamente al área disciplinar en el que está inserta la asignatura, y también seleccionarás una o dos. También los atributos de competencia, que su equivalente en básica son los aprendizajes esperados, seleccionarás 2, 1, 2 o 3 cuando mucho por cada competencia genérica, de manera que sea real el desarrollo de las competencias. Es imposible que en una sola materia desarrolles las 11 competencias genéricas y todos los atributos de competencia que están relacionadas a cada una de ellas. Es necesario ser coherentes en el discurso a cuando estamos estableciendo los distintos niveles de competencia. El siguiente punto es determinar la situación didáctica, que esa es verdaderamente tu creatividad y tu innovación cuando estás haciendo tu planeación didáctica. No puedes tener una planeación didáctica igual a la de otro maestro, porque cada uno debe poner su creatividad en el momento en que estás estableciendo una actividad con los chicos. ¿Por qué no deben ser iguales? Porque cada salón, aunque sean de la misma escuela, tiene rasgos distintos psicológicos, sociales, culturales, de un grupo a otro grupo, aunque estén en el mismo grado. Entonces tú tienes que conocer a tu grupo, que son parte de las habilidades que tú debes de tener, el de reconocer los distintos canales de aprendizaje de los alumnos, su contexto social, su contexto económico, el grado intelectual con el que llegan, y entonces tendrás que ajustar tu planeación didáctica a ese tipo específico de chicos en ese salón. Luego la determinación de la secuencia didáctica, que ya es propiamente la construcción y la articulación que haya con cada uno
de las actividades que tú vas estableciendo para cada uno de los bloques o cada uno de los proyectos, como es el caso de la educación básica, que en algunas asignaturas, en el caso de las secundarias, dentro de cada bloque de la materia establecen 4 o 3 proyectos por cada uno de ellos. Entonces tú vas a hacer tu planeación didáctica articulando cada uno de, de los proyectos en que se divide cada uno de los bloques. Y también dentro de estas materias, de este nivel, ya vienen preestablecidos cuáles van a ser los aprendizajes esperados y cuáles van a ser las competencias que se favorecen por cada uno de los bloques, y tendrás que relacionarlo por cada uno de los proyectos en que se divide uno de estos bloques. El siguiente punto es la definición de un plan de evaluación. No puede haber una planeación didáctica si no hay un plan de evaluación. Nosotros debemos saber de antemano cómo vamos a evaluar una actividad. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Con un producto, que es una evidencia de aprendizaje, o con una lista de cotejo, por ejemplo, una guía de observación, que es para tener evidencia del desempeño de los alumnos. Recuerden que la evaluación hoy en día, y por normatividad, debemos evaluar también lo formativo y lo sumativo. Debemos tener evidencia de lo que está aprendiendo el chico y también evidencia de cómo lo está aprendiendo. Y esto me va a servir a mí como docente para saber la pertinencia de mis estrategias, la pertinencia de las actividades y saber en qué parte debo de poner más atención. Y al chico para que detecte cuáles son sus áreas de oportunidad y cuáles son sus mejoras que él podría tener dentro de su proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación debe de servir a todos. La evaluación está destinada a la mejora. A la mejora para la institución, a la mejora para el establecimiento de las estrategias y de las actividades docentes, a la mejora para que el chico desarrolle más estructuras mentales para que aprenda a aprender y que reconozca en cuál tiene que poner mayor énfasis. A la sociedad le tiene que servir, al nivel educativo, a los padres de familia para saber en qué tiene que apoyar. La evaluación es una mejora integral, es una evaluación que sirve a todos. ¿Cuáles son las distintas situaciones didácticas que nosotros podemos tener? Esto que les estoy presentando son 8 nada más. Hay más situaciones didácticas, tipos de situaciones didácticas, que estas son las que más se utilizan actualmente. Normalmente estamos utilizando el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje de casos, por estudio de caso y propiamente por situaciones didácticas. Aquí los tienen descritos, tenemos los casos, los problemas, los proyectos, la investigación, los experimentos, los juegos, las dinámicas y los productos. Los programas de estudio proporcionan objetivos curriculares, contenidos temáticos, propuestas de estrategias de aprendizaje, recursos materiales y el propio proceso de evaluación. Nosotros debemos de conocer, como ya lo habíamos comentado anteriormente, los programas de estudio, nuestros programas de estudio, seas de educación básica, seas de educación media superior. Los programas de estudio es un instrumento importantísimo para elaborar una planeación didáctica. Yo no puedo elaborar una planeación si yo no conozco mi programa de estudio. El programa de estudio y todo programa de estudio, independientemente si es una escuela de gobierno, si es una escuela particular, una escuela privada, debemos tener un programa que nos guíe hacia dónde tenemos que planear. Un programa debe indicarme los objetivos curriculares, que son las competencias, debe de indicarme los propósitos generales, los propósitos específicos, me debe indicar cuáles son los contenidos temáticos, si están distribuidos por módulos, por bloques, por unidades. Me debe dar también una sugerencia de estrategias didácticas para el desarrollo de esas competencias. Debe de indicarme también a manera de sugerencia los recursos y los materiales didácticos para el aprendizaje. Y también debe darme una guía de cómo debe ser el proceso de evaluación. A partir de estos elementos que nos está dando un programa de estudio, yo puedo establecer y hacer los ajustes pedagógicos para hacer mi planeación didáctica. Esto es, el programa de estudio me da sugerencia pensando en una caracterización del alumno en el que yo me esté desenvolviendo y esté presentando actualmente. Pero un programa
no puede diferenciar los distintos aspectos y contextos sociales, culturales, económicos, políticos y económicos en el que está inserto un grupo de estudiantes. Luego entonces yo tengo que planear pensando en el tipo de estudiantes con el que yo estoy, en un contexto social en el que se están desenvolviendo, en un contexto económico con el que se están confrontando y también político. Entonces, sí retomo porque esa es mi guía y debo retomar lo que me está diciendo mi programa, pero le tengo que hacer adecuaciones que hoy en día se llaman ajustes pedagógicos. Cuando yo le haga un ajuste al programa, yo tengo que argumentar pedagógicamente y técnicamente por qué hago esos cambios. Las etapas de la planeación didáctica, aquí están propuestas tres, que es el planteamiento, la ejecución y la verificación. El planteamiento, que parte desde el establecimiento de los objetivos curriculares y los métodos de enseñanza. La ejecución, que es propiamente lo que estoy proponiéndole a los chicos desarrollar a través de las actividades y las estrategias de enseñanza y aprendizaje dentro del salón. Y la verificación, que corresponde precisamente a cómo voy a evaluar el desarrollo o el fortalecimiento de esas competencias que yo estoy tratando, ¿sí?, de plasmar con los chicos a través de mis actividades. Para una situación didáctica yo debo contemplar estos tres ámbitos, que son los saberes, los procedimientos y los conductuales. Yo tengo que saber exactamente, y están dentro de mi programa de estudio, cuáles son los saberes que corresponden precisamente a los contenidos temáticos, que son los temas y los subtemas. Entonces yo voy a describir dentro de mi planeación didáctica todos aquellos contenidos que corresponden al área de conocimiento. También debo de relacionar a esos contenidos un procedimiento. El procedimiento no es otra cosa más que decir qué es lo que van a hacer con esos contenidos temáticos los alumnos. Como lo pueden ver aquí, los procedimentales son aquellas acciones que el alumno realizará en articulación con los contenidos con los que se relaciona. Se describen con un verbo en tercera persona, impersonal, y la acción a realizar. Estas servirán de guías para el diseño de las situaciones didácticas. Vamos a ver más adelante algunos ejercicios y ejemplos de cómo son los procedimentales. Y finalmente los conductuales, que corresponden a aquellas conductas, actitudes o rasgos axiológicos que nosotros como docentes esperamos en los alumnos en relación a la materia. Yo no le voy a pedir conductas que no se vean reflejadas en las actividades que yo estoy proponiendo. Y las actividades deben de estar relacionadas con los contenidos temáticos. Luego entonces, las actitudes, las conductas que yo espero con los chicos deben ser coherentes y pertinentes a la materia, a lo que yo espero a partir del desarrollo de ciertas competencias. La diferencia entre una técnica y una estrategia. Una técnica es una actividad muy específica que no lleva una metodología específica tampoco. Por el contrario, una estrategia son guías, ¿sí?, que hay que seguir, que ya llevan una metodología muy específica y siempre son conscientes e intencionales. Tienen un propósito muy específico en la estrategia. Muchas veces como docente confundimos la técnica con la estrategia y las usamos de manera discrecional. Las estrategias, hay muchos libros acerca de cuáles son las estrategias para aprender a aprender. Hay algunos autores como de Julio Pimienta y de Frida Díaz Barriga, que son títulos que tienen que ver con el uso de las estrategias para la construcción del conocimiento desde un enfoque constructivista, y que tienen títulos como estrategias didácticas para aprender a aprender, y vienen descritas desde, no sé, 80, 100 estrategias, y vienen marcados sus propósitos educativos, vienen marcada la justificación pedagógica y el desarrollo técnico operacional de cada una de esas estrategias, cosa que no ocurre con las técnicas. Esas las puede uno ocupar de manera discrecional. Hay que tener muy consciente la pertinencia y la oportunidad para seleccionar las estrategias. Hay que considerar el contexto socioafectivo, como ya lo habíamos comentado, el grado en que los alumnos poseen respecto a los contenidos, los canales de aprendizaje que los alumnos han desarrollado, que eso es muy importante, canales de aprendizaje como alumnos que son de tipo visual, de aprendizaje visual, que son más sinestésicos,
hay alumnos que son más auditivos, hay algunos que tienen una combinación, y recuerden que es de esperar que en un grupo sea un grupo heterogéneo, no homogéneo, ¿no? Entonces debemos de hacer nuestras situaciones, las distintas situaciones didácticas o actividades, pensando en los distintos estilos o canales de aprendizaje. No nos podemos llevar todo un bloque o toda una materia enseñando a través de diapositivas, porque eso nada más atendería, por ejemplo, a un chico con un estilo de aprendizaje visual y dejaríamos desamparado a los sinestésicos y a los auditivos. También hay que llevar el control y verificación de la ejecución de las estrategias, que esto no es otra cosa que estar evaluando y tener evidencias de producto y de aprendizaje y de desempeño cada vez que terminamos una situación didáctica. Y el contexto metacognitivo, que tiene que ver con la retroalimentación. También tengo que dar evidencia de cómo aprende el chico y cómo se siente en ese proceso de aprendizaje para que también se considere como parte de la planeación, porque debemos de atender también esa parte metacognitiva motivacional del alumno. Para realizar las actividades y utilizar las estrategias didácticas, nosotros debemos utilizar las dimensiones de Marzano. Existe una taxonomía que es la taxonomía de Marzano, donde viene muy específico cada uno de los niveles cognitivos de aprendizaje de los chicos. En este caso, yo les presento las dimensiones de Marzano, que las divide en 5 etapas, que es la problematización, luego la adquisición y organización del conocimiento, el procesamiento de la información, la aplicación de la información y la conciencia del proceso de aprendizaje y autoevaluación. En la primera etapa es la que corresponde a la etapa de inicio. En el inicio yo tengo que tener bien claro y bien establecido cuáles van a ser las acciones para problematizar al chico, que esta parte es una fase normalmente de diagnóstico, de cuestionamiento hacia el chico, de qué sabe acerca del tema o del objeto de estudio que le estoy presentando. En la etapa de desarrollo, que es propiamente ya la manera en que yo estoy logrando que el chico desarrolle las competencias, adquiera ciertos conocimientos, se interese por el tema que yo le estoy presentando, y esto lo tengo que lograr a través de mis actividades didácticas o de las situaciones didácticas que yo voy a plantear. La etapa de desarrollo está contemplando, como lo pueden ver, la etapa desde Marzano de adquisición y procesamiento. La adquisición, que son las relaciones que logra hacer el estudiante entre la nueva información y lo que ya posee con sus esquemas mentales. El procesamiento, que tiene que ver, que es la aplicación propiamente de ciertas operaciones mentales, desarrollando nuevas habilidades. Yo lo tengo que poner en una situación didáctica para que no nada más relacione lo que está aprendiendo, sino que lo lleve a cabo, que ejecute algo, que construya, que elabore, que exponga, que defina, que haga alguna deducción, una abstracción, que clasifique. Y finalmente en el cierre, que lo aplique. Ya desarrollé en la etapa anterior ciertas competencias, ciertas habilidades mentales, ciertas destrezas. Bueno, ahora demuéstrame qué sabes hacer con eso que ya desarrollaste, que esa es la etapa del cierre. No basta nada más con la presentación y con la exposición de un mapa mental. Es necesario que yo lo relacione, que haga una cognición situada, que al chico lo ponga o que él me ponga en una situación real que esté pasando en su entorno escolar, familiar o social, en su cuadra, en la escuela, en la esquina, donde él realmente esté aplicando ese conocimiento que está adquiriendo, ¿no? Que esa es la etapa de cierre. Y finalmente la retroalimentación, que tiene que ver con el nivel de conciencia del alumno. Aquí tenemos que rendir cuenta que el chico tome conciencia precisamente de cómo aprende, cómo fue su nivel, su procesamiento de aprendizaje, cómo se sintió motivado, qué obstáculos cognitivos detecta él para ese aprendizaje, cómo se sintió en el aprendizaje. ¿Sí? ¿Cuáles son los tipos de aprendizajes por dimensión cognitiva desde la taxonomía de Marzano? Bueno, aquí están las mismas 5 dimensiones que acabamos de describir, y aquí en términos de acciones.
Y aquí un ejemplo de situaciones didácticas o actividades haciendo uso de estrategias conocidas, las que normalmente utilizamos. Estas son 3 actividades o 3 situaciones didácticas donde yo voy a tener productos. Siempre que pongamos una situación didáctica o una actividad, debe haber un producto de desempeño y bien un producto de aprendizaje. El producto de aprendizaje te lo va a dar el alumno y el producto de desempeño lo vas a obtener tú. Tú tienes que llevar un instrumento donde des cuenta del proceso, cómo aprendió el chico, cuál fue su desempeño, cómo trabajó en equipo, participó, no participó, de qué manera participó, que eso no lo vas a notar ni lo vas a observar encargándole una tarea. Cuando le encargas una tarea, una investigación, te va a traer la investigación hecha, pero tú no sabes cómo lo hizo. Por eso es necesario que lo pongas a hacer algo con eso que investigó, con esa tarea que le encargaste, con esa investigación que le encargaste, llega con esos datos al salón y ya en el salón lo pones a hacer algo, porque tú lo tienes que ver. Las competencias, la única manera en que se pueden evaluar es observándolas, es en la ejecución. Tienes que establecer mecanismos para la observación para que tú tengas evidencia del desempeño del alumno. Cómo lo hace, si grita, no grita, si se para, no se para, y te tiene que entregar un producto, que esa es una evidencia también de aprendizaje. Se analiza el primero, identifica las características de los diferentes ecosistemas de flora y fauna a partir de un segmento de video proyectado por el docente, elaborando un cuadro comparativo que puntualice cada uno de sus rasgos. Si se dan cuenta, el verbo está en tercera persona, entonces el verbo identifica. Posteriormente viene la acción que identifica las características de los diferentes ecosistemas de flora y fauna. ¿De dónde lo va a caracterizar y hacer la diferencia? A partir de un segmento de un video proyectado por el docente. ¿Y para qué lo va a hacer? Que eso es algo muy importante dentro de las actividades. Que tengas una finalidad. ¿Para qué? ¿Sí? Pues elaborando un cuadro comparativo que puntualice cada uno de sus rasgos. La finalidad puede estar descrita o puede ser evidente utilizando la palabra para o bien con un verbo en gerundio. En este caso utilicé un verbo en gerundio. Entonces tengo el verbo, tengo la acción, tengo el contexto en que lo va a hacer y tengo el para qué lo va a hacer, que eso es muy importante, porque el chico te puede preguntar, maestro, ¿para qué voy a hacer la diferenciación de los ecosistemas? Tú le tienes que decir para qué lo va a hacer. En este caso es para que elaboren un cuadro comparativo, que esto ya va implícito con el instrumento de evaluación. En el segundo dice, analiza, ya articulándolo, el producto que yo tengo de la actividad número 1, lo voy a reutilizar para la actividad número 2. Dice, analiza la flora y fauna de su contexto geográfico utilizando el cuadro comparativo de la actividad anterior para argumentar o discutir sobre los riesgos de extinción de especies conocidas por el grupo en su localidad geográfica. Entonces, aquí también el verbo es analiza. ¿Qué analiza? La flora y la fauna. ¿Cómo lo va a analizar? Utilizando un cuadro comparativo de la actividad anterior. ¿Y para qué? Para argumentar o discutir sobre los riesgos de extinción de especies conocidas por el grupo en su localidad geográfica. Y finalmente, otra actividad, una situación didáctica, y se propone acciones o estrategias desde el análisis realizado en la actividad anterior, creando en equipos de trabajo un proyecto de conservación de la flora y fauna de su contexto geográfico. Si se dan cuenta, esto corresponde al desarrollo y cierre del proceso de una situación didáctica. Siempre debemos de tener bien marcado el inicio, que es el diagnóstico, el desarrollo, que son propiamente las actividades, y el cierre, que es la rendición de cuenta de que desarrolló el chico las actividades y que adquirió los aprendizajes que tú te propusiste. Entonces, primero fue identificar, y luego fue analizar y luego proponer, en ese orden. Gracias por su atención y continuamos con las actividades del módulo.